Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más aquí a las rápidas del profe. El día de hoy, bueno, damos comienzo a una nueva etapa, hacemos una transición a YouTube y bueno, regresamos un poco a la esencia original de la idea de compartir este espacio con todos ustedes, en donde queremos traer temas que sumen, que traigan algo positivo para ustedes que nos escuchan y que estén relacionados con la situación que estamos viviendo, la crisis que estamos enfrentando, tanto económica como de salud, provocada por el COVID-19. Así que el día de hoy les damos la bienvenida y bueno, pues vamos a comenzar en breve. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el colapso del mercado hipotecario en México durante este 2020. Esto a consecuencia de la crisis generada por el coronavirus. Vamos a hablar no solo del mercado hipotecario, sino también del mercado de bienes raíces, ya que estos dos, como es entendible, pues van de la mano. Y bueno, pues comenzamos primero dando un semblante de lo que es el mercado hipotecario en México en el año 2019, que es el antecedente más cercano que tenemos. Podemos ver que en el primer semestre del 2019 se colocaron más de 298,000 créditos hipotecarios en México. 39% los colocó Infonavit, 9% Fobiste y 52% fueron colocados a través de la banca comercial. En comparación con el 2018, la banca comercial registró un incremento del 15% en el capital colocado. Es decir, en 2019 se colocó el 15% más de dinero de lo que se había colocado en el 2018. También en el 2019 se ve un pequeño incremento de tan solo el 6% en el número de créditos otorgados comparado con 2018. Este último no es un incremento tan alentador. ¿Por qué? Porque esto significó que hubo menos créditos negociados y que los montos de los créditos se negociaron, pero eran montos más altos. Estas cifras nos muestran que la demanda más alta que existió en el mercado inmobiliario y de créditos hipotecarios fue relacionado con propiedades cuyo valor era mayor a los 4 millones de pesos en adelante. 2019. ¿Cómo se veía el panorama de los créditos hipotecarios, del mercado hipotecario y del mercado inmobiliario en México? El mercado se veía estable, venía, como lo acabamos de ver, registrando un crecimiento no muy grande, no muy impactante, pero un crecimiento constante, lo cual era positivo. Sin embargo, vimos que la clase media, la media alta y la alta fueron las más activas. Por eso es que los montos de los créditos se estaban moviendo en esos rangos de arriba de los 4 millones de pesos. Esto eran indicativos o eran muestras de que el mercado estaba teniendo una progresión positiva. Sin embargo, había un indicativo negativo durante el 2019, y este fue que el inventario de vivienda durante el 2019 fue el más bajo, el nivel más bajo en 20 años. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos 20 años, el nivel de inventario de vivienda que había aquí en México durante 2019 fue el más bajo. Quiere decir que tenemos un déficit de vivienda. No se está construyendo suficiente vivienda para la demanda que hay del mercado. Y más adelante vamos a analizar cómo esto nos beneficia o nos perjudica cuando estamos a punto de enfrentar una crisis en el mercado inmobiliario y en el mercado hipotecario, que va de la mano con la crisis económica que se está viviendo a consecuencia de la pandemia.
¿Cómo recibimos 2020? Parecía que 2020 iba a ser un buen año para el mercado de bienes raíces, en general así se veía. En 2019, para empezar a finales del 2019, Banco de México anunció una baja en la tasa de interés. Bajan del 9.25 al 8%, lo cual es muy positivo porque eso incentiva a que tanto las instituciones de crédito como los consumidores ah, tengan más actividad relacionada con los créditos hipotecarios y el mercado inmobiliario en consecuencia. Sin embargo, aparece el COVID-19 en China, tomando por sorpresa al mercado internacional de bienes raíces, incluyendo al mercado mexicano. A todos nos tomó por sorpresa. Comienza la pandemia en China. Hay una reacción tardía por parte de la gran mayoría de los gobiernos, si somos sinceros, la gran mayoría de los gobiernos, y especialmente me llamó mucho la atención que las grandes potencias hayan tomado una posición tan ligera al principio cuando se empezó a dar a conocer a la presencia de esta nueva pandemia, entre ellos Estados Unidos, por supuesto, quien ahora está como número uno en número de contagios y números de muerte. Pero sí hubo una reacción tardía por parte de otros gobiernos, aparte del gobierno chino. Y en consecuencia, empezamos a ver cómo la economía china, cuando viene el brote, se comienza a desacelerar, empieza a haber cierre de negocios, empiezan a restringir la salida de la gente a la calle y esto en consecuencia genera una desaceleración en la economía de China. ¿Cómo es que lo vemos más tangiblemente cuando nosotros, ya el mundo exterior fuera de China lo empieza a vivir de manera más tangible? Nos damos cuenta porque las exportaciones de China para el mundo se congelan y en un periodo de tiempo muy corto. Esa fue la primera señal de alarma que empezamos a ver en cuestión de economía, ya que en cuanto a la pandemia, pues China también se tardó mucho en dar a conocer las cifras reales y la gravedad que en cuestión de salud tenía esta pandemia. Vemos que la economía china comienza a desacelerarse y entonces ya hay una reacción de los mercados internacionales que comienzan a registrar pérdidas. Vemos como las principales bolsas de Asia, las principales de Europa y la de Estados Unidos comienzan a tener pérdidas millonarias de un día para otro por, bueno, a consecuencia de la falta de actividad económica en China y la incertidumbre que entonces ya comienza a causar a los inversionistas la presencia de esta pandemia y su posible impacto en la economía a nivel mundial. Solo para darnos una idea, porque el día de hoy estamos analizando el mercado de bienes raíces y el mercado hipotecario aquí en México y el impacto que vamos a enfrentar. En China, el mercado de bienes raíces tuvo una disminución de un 90% durante el primer trimestre después del brote de la pandemia. Esto es de enero a marzo. El 90%. Para darnos una cuenta en números, si estuviéramos hablando que entre enero y marzo se negociaron 1,000 operaciones de bienes raíces, perdón, vamos a ponerle a octubre y a diciembre, 1,000 operaciones en bienes raíces. Bueno, de enero a marzo fueron únicamente 100. Un impacto del 90% de disminución en la actividad en el mercado de bienes raíces en China durante el primer trimestre después del brote de la pandemia. Y muchos estarán diciendo, bueno, pero es que se fue en China. Acá no va a pasar nada porque estamos en México. No es así. Realmente vamos a ver ahora por qué es que aquí en México, hasta el mes de abril, todavía no veíamos reflejadas y manifestadas las consecuencias en el mercado hipotecario y en el mercado inmobiliario de eh, el impacto económico de la pandemia. El mercado inmobiliario en México, sin duda, va a tener una crisis mucho más compleja que la que se vivió en Estados Unidos durante el 2008 y el 2009. ¿Por qué? Porque durante la recesión del 2008, prácticamente solo el detonante fue el mercado hipotecario que se colapsa
en ese entonces. Hoy en día estamos hablando que es la economía mundial y son todas las industrias, no solo es la industria del mercado hipotecario, son todas las industrias. No hay forma de poder predecir qué tan grande va a ser el impacto en el mercado inmobiliario en México. Pues también va a depender mucho de cuánto tiempo va a durar la pandemia y cuánto tiempo los contagios aquí en México y los niveles de mortalidad sean altos al punto en que el gobierno se siga viendo forzado a pedirnos a que nos sigamos quedando en casa para resguardarnos y disminuir el número de contagios. Definitivamente, la falta de medidas preventivas por parte del gobierno de la República han puesto en una situación muy vulnerable al mercado inmobiliario de México y a la banca comercial. Y cuando me refiero a medidas preventivas, no me refiero a las medidas preventivas en cuestión de salud, sino en cuestión de estrategia económica. ¿Por qué es importante blindar al mercado hipotecario y al mercado inmobiliario? Porque la industria de la construcción, que está ligada, por supuesto, de la mano al mercado hipotecario y al mercado inmobiliario, representa el 17% del Producto Interno Bruto aquí en México. El 17% es muy alto. Entonces, si nuestro, nuestro primer productor o nuestro primer impulsor en la industria de la construcción, que es el mercado inmobiliario, se ve afectado, pues imagínense cuál va a ser el impacto cuando ya empiece a reflejarse esta contracción, cómo vamos a ver esa disminución en el Producto Interno Bruto. Desafortunadamente, podemos o tenemos que prepararnos para ser testigos de una oleada de familias enteras que desafortunadamente van a ver comprometido su patrimonio al punto de poder perder sus viviendas. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar y tenemos que prepararnos porque seguramente lo vamos a comenzar a ver y ya en muy poco tiempo. Vamos a hablar acerca de las dos etapas de complicaciones que vamos a empezar a vivir aquí en México en el mercado inmobiliario y en el mercado hipotecario. Como comenté anteriormente, México por el momento está a salvo, pero estamos cerca de una fuerte crisis en estos mercados, en el mercado hipotecario y en el mercado inmobiliario. Yo les comentaba anteriormente que en México no se han visto todavía las consecuencias de la crisis económica reflejadas en el mercado inmobiliario por una razón. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que todas estas operaciones de bienes raíces que están financiadas, un crédito hipotecario, en promedio, desde el momento en que se solicita, que se presenta la solicitud de crédito en una sucursal bancaria o ante una institución de crédito, hasta el momento en que se cierra la operación y se entregan los fondos al vendedor, es de alrededor de entre 30 y hasta 90 días máximo. Esta es la razón por la cual en México todavía no vemos el impacto, porque en este momento son las operaciones que se estaban llevando a cabo durante el mes de diciembre, enero y febrero, las que estamos viendo todavía estar activas en el mercado hipotecario y en el mercado inmobiliario. Sin embargo, la etapa número uno que nosotros podemos esperar es que a partir del mes de mayo se comience a ver esa contracción y esa baja significativa en el número de operaciones inmobiliarias y por lo tanto va a bajar el número de solicitudes de crédito hipotecario y de créditos procesados también. Y como etapa número dos, y como lo mencioné anteriormente, desafortunadamente vamos a ver también una ola de créditos hipotecarios que van a caer en cartera vencida. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no va a tener la posibilidad de seguir haciendo sus pagos y que entonces, al estar retrasados, el banco va a buscar cómo cobrarse. Y lo más seguro es que muchas de estas familias se vean en la penosa situación de que el banco les embargue las propiedades para recuperar su inversión. Ahora, ¿por qué es que corren riesgo las familias mexicanas de perder su patrimonio? Vamos a explicarlo
de manera detallada para que entiendan cómo es que funcionan las instituciones de crédito, sobre todo las que extienden créditos hipotecarios. Vamos a poner como ejemplo el análisis de una compra de una vivienda de 1,000,000 de pesos mexicanos. La institución de crédito tiene principalmente dos puntos en los cuales ellos toman en cuenta para analizar nuestra capacidad crediticia. Número uno son los ingresos. Necesitamos tener ingresos suficientes para garantizar el repago de la deuda que vamos a adquirir. Y como número dos, el valor de la propiedad que vamos a adquirir debe garantizar de sobra el monto del préstamo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica en un crédito de 1,000,000 de pesos. Si ven en donde tenemos la palomita azul, estamos hablando de un financiamiento del 70% en una operación de 1,000,000 de pesos. Cuando yo decía que el valor de la propiedad debe garantizar de sobre el monto del préstamo, quiere decir que la propiedad no puede valer menos de 1,000,000 de pesos, aun y cuando el monto del crédito sea de 700,000 pesos. La propiedad, para que una financiera o una institución de crédito dé como buena, como suficiente el valor de la garantía para otorgarte el préstamo, en este caso de 1,000,000, la propiedad debe de tener un valor avalúo de por lo menos 1,200,000 pesos. ¿Por qué? Porque el banco no te va a prestar justo en base al, al precio exacto de la propiedad. Necesitan un colchón para que en caso de situaciones como la que estamos viviendo, ellos, como inversionistas que son, puedan recuperar su inversión. Si vamos a dar 300,000 pesos de enganche, volviendo a nuestro ejemplo, nos queda un monto de crédito de 700,000 pesos y nuestro pago mensual de 7,933 pesos. Esto es con una amortización a 20 años. La tasa anual, el CAT, de 13,1%. Esto es más o menos lo que el banco, el analista de crédito, va a estar buscando cuando reciben tu solicitud de crédito. Obviamente, junto con esto viene el verificar o el analizar cuál es tu historial crediticio y cuál es tu perfil crediticio, es decir, cómo has pagado, si tienes buenos o malos hábitos de pago. Primero, estamos hablando acerca del nivel de ingresos, cuando el nivel de ingresos es aceptable para una institución de crédito. Aquí como el banco utiliza un algoritmo con el cual ellos determinan tu capacidad de adquisición de deuda. En esta gráfica tú puedes ver que tenemos el ingreso mensual bruto, esto es antes de descuentos, de 16,000 pesos. Vamos a suponer que fuera combinado, que es de una pareja, entre los 30, los dos, y entre los dos ganan los 16,000 pesos mensuales brutos antes de impuestos. Su ingreso anual bruto entre los dos sería de 192,000 pesos. Aquí tú puedes ver un rubro de gastos, que es el porcentaje de gastos que esta pareja tendría. Yo lo puse a un 38%. En muchos de los casos, en general aquí en México es más alto que eso, mucho más alto que eso. Y déjame aclararte algo, no estamos hablando porque el banco no va a ver tus gastos corrientes, o sea, lo que ellos quieren ver no es cuánto tú gastas en despensa o en pagar tus servicios de agua, luz, teléfono, etcétera. No, estos gastos que ellos verifican o que ellos toman en cuenta para evaluar tu capacidad de adquisición de deuda son los gastos que tú haces en deudas ya adquiridas, como son tarjetas de crédito, como son créditos de auto, como puede ser otro crédito hipotecario que ya tengas. Ah, Inclusive, cuando tú sacas un teléfono celular y tienes un plan con pago en donde te están incluyendo el pago del aparato, donde tú estás adquiriendo el aparato a crédito, mucha gente dice que eso no se reporta al buró de crédito. Mentira, sí se reporta todo. Inclusive las tiendas departamentales también reportan cualquier operación en donde ellos te están extendiendo crédito en cualquier forma. Entonces, si nosotros deducimos ese 38% en gastos que tú tienes al año, en deudas ya adquiridas previamente,
En este caso, resultan 72,960. Y para el banco, tu ingreso anual neto va a ser de 119,000 pesos, bueno, 119,040 pesos. ¿Ok? ¿En qué consiste el algoritmo? En que tu pago, tu ingreso anual neto se divide entre tu pago anual de la hipoteca. Como podemos ver, el pago mensual de la hipoteca era de 7,933. El pago anual es de 95,196. Si dividimos los 119,040 entre los 95,196, nos da un factor de 1.250473. ¿Qué quiere decir este factor? Que tú tienes la capacidad de pagar el monto de tu mensualidad anual 1.25 veces. Lo que los bancos y las financieras buscan es que tu capacidad de adquisición de deuda no sea menor al 1.0. Si es menor, jamás te van a prestar nada. Lo ideal es que sea del 1.2 en adelante. Eso es lo mínimo que ellos buscan. ¿Por qué? Porque ese punto 2 que tenemos uh, como margen, ese es el colchón que ellos buscan en caso de que haya una situación inesperada como la que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, ese punto 2 representaría aproximadamente el 20% de tus ingresos. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque si el ingreso de la pareja se viera disminuido, entonces también su capacidad de adquisición de deuda se ve disminuida. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya tienes un crédito adquirido? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Un ingreso inaceptable para una institución de crédito en el mismo esquema de crédito hipotecario que analizamos anteriormente. Si estamos hablando que tu ingreso mensual bruto baje a 10,000 pesos, vamos a pensar que la pareja, uno de ellos deja de trabajar, pierde su empleo y su ingreso era de 6,000 pesos. Entonces el ingreso principal de la otra parte es de 10,000 pesos, nos da un ingreso anual bruto de 120,000 pesos. Los gastos los estamos promediando en base al ingreso anual bruto, aunque si tomáramos todavía los gastos que ya tenían adquiridos anteriormente, eran mucho más altos. Estamos casi en 70,000 pesos, pero vamos a dejarlos en los 45,000 pesos. El ingreso anual neto sería de 74,400. Sin embargo, tenemos un pago de deuda, pago anual de 95,000. Quiere decir que cuando checamos nuestra capacidad de adquisición de deuda, estamos por debajo del mínimo aceptable para una institución de crédito. Esto refleja en números que se pierde la capacidad de pago. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que la pareja, uno o dos, quien quiera que haya sido que perdió el empleo, deja de percibir los 6,000 pesos que nos faltan en nuestro ingreso anual bruto, se pierde también la capacidad de seguir pagando los créditos ya adquiridos. Y esto cuando sucede con un crédito hipotecario, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se empieza a retrasar con sus mensualidades o empiezan a pagar menos pensando que si pagan la mitad, el banco va a decir, bueno, pues por lo menos tiene la buena intención de que está pagando. No es así. En una nota de crédito, si tú no pagas las amortizaciones que tienes hechas, las cantidades que ya están pactadas en tu contrato de crédito, tú estás fallando al pago y por lo tanto el banco tiene o la institución de crédito tiene el derecho legal de recuperar su inversión. Estamos viendo una oleada de muchos de nuestros compatriotas que están perdiendo el empleo el día de hoy. Estábamos hablando también acerca del segundo factor que toma en cuenta a la institución de crédito. En este caso, estamos viendo el factor del valor de la propiedad por la cual te están prestando dinero y la cual queda como garantía de tu crédito. ¿Qué es lo que está pasando en muchos mercados del territorio nacional? Por ejemplo, en todo lo que es la península de Yucatán y en la Riviera Maya, desde Cancún hasta Chetumal, hay una sobrevaluación indiscriminada del mercado inmobiliario. Es decir, hubo una oleada ya desde hace muchos años de extranjeros, tanto americanos, canadienses como europeos, que empezaron a mostrar interés en comprar bienes raíces en esta área de México que acabo de mencionar.
¿Qué es lo que sucedió? Que mucha gente viva, que no tiene ni la preparación, que no tiene ni la educación, que no tienen ni la ética para trabajar en bienes raíces, empiezan a tomar ventaja. Dicen, no, estos son griegos, traen dólares. Entonces, si esta casita, si este terreno que el dueño lo está vendiendo en 300,000 pesos, a este yo se lo clavo en 2 millones de pesos. Parecería que el mercado local se pudiera beneficiar de eso, de que lleguen compradores a pagar 2 millones de pesos por algo que realmente vale 300,000 pesos. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el valor de un inmueble no solo se establece en base a lo que el inmueble por sí mismo cuesta, si tú lo pudieras sustituir. Vamos a decir que lo construyes de nuevo. ¿Cuánto costaría por metro cuadrado de construcción? Generar una vivienda de las mismas características si lo tuvieras que hacer desde cero. Cuenta mucho cuál es el entorno, la ubicación de ese lugar, qué tipo de servicios hay. No es lo mismo comprar una casa a 5 minutos de una plaza comercial que una casa en las afueras de la ciudad con poco acceso a servicios. No es lo mismo, no tiene el mismo valor. ¿Qué es lo que pasó en esta área? Que indiscriminadamente se le empezó a vender a estos compradores a precios muy altos. Y de repente, la gente que no eran ni corredores, ni de bienes raíces, ni agentes inmobiliarios, sino los dueños de propiedades en general dijeron, no, si la casa de mi vecino se vendió en 2 millones de pesos, entonces la mía también vale 2 millones y más, porque de hecho la mía tiene mejores baños o mejor cocina. Entonces ahí viene una sobrevaluación del mercado inmobiliario y se genera una burbuja falsa alrededor del valor de la propiedad. ¿En qué afecta ahorita? De hecho, en el mes de febrero yo di un taller, un curso para la profesionalización de agentes de bienes raíces y agentes inmobiliarios, y les comentaba precisamente eso, sin saber lo que iba a pasar después, que si se llegara a dar una situación en que el mercado inmobiliario se colapsara, la gente no solo iba a perder sus propiedades, sino que pierden, aún los que compraron a precios tan altos, pierden muchísima plusvalía, porque anteriormente yo les mencioné que en México lo que es la vivienda tiene un déficit desde hace más de 20 años. Es decir, no hay suficiente uh, vivienda para satisfacer las necesidades del mercado. ¿Nos beneficia esto? De momento, sí. De momento sí, porque muchos de los desarrolladores y constructores no van a registrar un número de pérdidas o una pérdida tan fuerte o de tan alto impacto como si hubiera un inventario amplio y vasto de vivienda en México. Si así fuera, todavía se registrarían pérdidas muchísimo más graves y muchísimo más grandes. ¿Cómo le afecta al propietario, al que ya es dueño de su propiedad hoy en día, en que esto suceda? Cuando baja la demanda de la vivienda, también va a bajar el precio. Entonces, todas las propiedades en este planeta van a sufrir una depreciación, va a haber una devaluación en los bienes raíces. Es inevitable. No importa si es una zona residencial, si tienes alberca, cancha de tenis, jacuzzi, sauna, no importa. Todas las propiedades, todos los bienes raíces a nivel mundial van a sufrir esa pérdida de su valor. Por lo mismo, cuando hay una contracción en la economía, la gente deja de comprar, ya sea que se guarden el dinero que tienen, dicen ahorita de momento no voy a gastar, o que simplemente no tengan para gastar, como cuando la gente queda desempleada. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando se inflaron los precios, sí, mucha gente salió beneficiada, los que vendían, los que eran dueños de propiedades, los agentes de bienes raíces que hicieron su agosto, los banqueros también que irresponsablemente permitieron que valuadores, ¿verdad? Tramposos, inflaran precios sabiendo que esos precios no correspondían al valor de X propiedad. Muy similar a lo que pasó en Estados Unidos durante el 2008-2009. Esa fue la, la razón principal por la cual se colapsó el mercado inmobiliario en aquel entonces. Ahora, aquí en México, desafortunadamente vamos a ver esta oleada en donde cuando el banco venga y diga, a ver, tú me debes 700,000 pesos que era tu hipoteca.
Tu propiedad valía 1,000,000 de pesos. Bueno, estaba evaluada en 1,200,000, valor avalúo. Yo te presté en base a valor de 1,000,000 de pesos. Una compra-venta de 1,000,000 de pesos. Me debes 700,000 pesos, pero tu propiedad ha perdido valor. Entonces, si yo sigo bajo la misma política que te presté del 70%, ahora tengo que recalcular mi 70% sobre los 800,000 o 700,000 pesos que vale tu propiedad del día de hoy. Ahora, no van a modificar tu contrato de crédito porque eso es ilegal, pero para ellos como negocio ya no es redituable mantenerse en esa operación, y máxime si tú ya no estás pagando a tiempo. Por eso es que los bancos buscan de inmediato embargar la propiedad, recuperarla y buscar rematarla para rescatar el mayor monto de capital posible y disminuir su pérdida. Esto es lo que va a pasar con el mercado inmobiliario y el mercado hipotecario aquí en México, y es inevitable. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya nos ha dejado bastante claro que no va a haber rescate de la banca. Y es más, te voy a ser honesto, yo estoy más que de acuerdo con eso. Sí, a la banca no hay que rescatarle. La banca, aquí en México especialmente, han sido peor que buitres, han sido una banca muy abusiva por muchos años y bueno, desafortunadamente hoy en día van a pagar las consecuencias por eso. El problema es que el presidente sigue en su guerra contra los empresarios, esta cosa personal que tiene contra los empresarios de México. Parecería como que el progresar, el salir adelante, el construir un patrimonio, una empresa que genere empleos y progreso y seguridad económica y social para muchas familias, fuera algo malo. Pero él sigue en su postura. Este es el panorama que tenemos hasta ahorita. Y es un panorama bastante gris. No te voy a engañar, es un panorama muy crítico y muy difícil de enfrentarlo. Sin embargo, te puedo decir que no todos son malas noticias. Si México enfrenta esta crisis en, en el mercado hipotecario y en el mercado inmobiliario, pues si lo vemos desde un punto de vista político, esto podría ser un detonante para forzar al presidente de México a rectificar su política económica. Porque esto, cuando estas dos industrias gigantes de nuestra economía se empiecen a colapsar, no vas a poder tapar el sol como un dedo, ni con este puro choro tratar de minimizar las cosas. Cuando la gente se empiece a quedar sin vivienda, sin su patrimonio, sin sus hogares, ahí ya no va a haber manera de esconderlo, como lo está tratando de esconder ahora el señor presidente de la República. Una crisis en el mercado inmobiliario va a afectar lo mismo, como se los dije, a la clase media, a la clase media alta, a la clase baja, a la clase media alta y a la clase alta, a todos. De hecho, la crisis económica a nivel mundial que estamos viviendo está afectando a todos. Nadie se está quedando afuera. Por supuesto, es entendible que el impacto de perder su patrimonio va a ser mucho más fuerte para una familia uh, de recursos limitados, inclusive de la clase media o clase baja, que lo que sería para una familia de clase alta. Eso es entendible. Sin embargo, el impacto va a existir. Te quiero decir que sí hay luz al final del túnel. No todo está perdido. Dice el dicho que no hay mal que por bien no venga, y además no hay mal que dure 1000 años. Esto va a pasar. Sin duda nadie sabe qué tan grande va a ser el impacto que va a causar el coronavirus en nuestro país, tanto en lo económico como en el sector salud. Pero históricamente la humanidad siempre se ha recuperado de grandes crisis y esta no va a ser la excepción. Sí se puede salir adelante. Te puedo decir también que los bienes materiales van y vienen. Lo importante es tu familia y tu salud. Eso con nada se recupera y con nada se reemplaza. Dice el dicho también que a río revuelto ganancia de pescadores.
Estas condiciones económicas de las cuales hemos hablado el día de hoy, que son tan adversas, también pueden representar una ventana de oportunidad para quienes, eh, quienes puedan estar en posición de tomar ventaja de esta oportunidad. Porque va a ser posible encontrar bienes raíces que se vendan a grandes descuentos. Sí va a suceder. Sin embargo, como suele suceder, pues es la gente que tiene acceso a capital y a los grandes capitales quienes mayor beneficio van a ver en este. Tristemente, la gente económicamente más vulnerable, pues van a ser los que menos probabilidades van a tener de tomar ventaja de este tipo de oportunidades. Finalmente te digo que con o sin el apoyo del presidente de México, vamos a salir adelante. No dependemos de una persona soñadora, de una persona que está viviendo su fantasía personal para salir adelante. México es más que una sola persona. México es más que su presidente, más que sus legisladores, más que sus servidores públicos corruptos. Somos mucho más que eso. México es grande por su gente, por su población, no por sus políticos. Así que sí podemos salir adelante. Finalmente, te quiero compartir las rápidas del profe. Estos son los consejos que yo te doy acerca de qué hacer durante estos tiempos, especialmente qué podemos hacer cuando nos enfrentemos a la situación en que por diversas razones ya no puedas hacer tu pago de hipoteca. Como primer consejo yo te digo, no te escondas. Lo peor que tú puedes hacer es perder contacto con tus acreedores. Contacta a tu banco, contacta a tu institución de crédito y hazles saber cuál es tu situación. No les mientas, diles la verdad. Como punto número 2, yo te diría negociar, negociar y negociar. Busca la manera de llegar a un acuerdo realista con tu acreedor, con la institución de crédito con la que tengas tu hipoteca. No es bueno hacer promesas falsas. Si tú sabes que ya llevas 6 meses desempleado y que estamos en plena crisis, pues tus posibilidades de encontrar un nuevo empleo son muy bajas. Entonces, no le digas que el mes que entra ya te vas a poner al corriente cuando ni siquiera tienes todavía una fuente de ingresos. Es mejor tratar de negociar ellos, buscar una manera de extender las cosas, uh, inclusive llegar a pedir uh, un apoyo por parte del banco. ¿En qué forma? Mira, lo más seguro es que no te voy a poder seguir pagando el crédito. Pero en vez de que tú gastes en cortes, en abogados, en embargos, etcétera, ¿por qué no me das la oportunidad de quedarme en la casa 120 días más? En 120 días yo te entrego, te lo pongo por escrito. Yo sé que en el pensamiento de la gente este tipo de medidas suena como una tontería, pero a final de cuentas el banco va a recuperar su inversión. A final de cuentas el banco va a venir tras de la propiedad y te la van a quitar. Entonces mejor llegar a un buen arreglo en vez de enfrentar consecuencias adversas por tratarte de aferrar a algo que ya no puedes sostener, ya no puedes mantener. Ya cuando has caído en retrasos y no tienes una forma de ingreso, esa situación es insostenible y no tiene mayor remedio muchas veces más que pues llegar a este tipo de arreglos. Como punto número 3, yo te diría, busca asesoría profesional. Siempre, siempre busca asesoría profesional. Obviamente que si estás desempleado o si tienes escasos recursos en este momento, pues no vas a tener los recursos para ir a pagar por un abogado. Pero existen múltiples sitios en la web, aquí en México, donde puedes encontrar asesoría legal sin costo. Busca, explica tu situación. Uh, Muchas instituciones de crédito van a tener que ser más flexibles de lo que normalmente han sido, porque esta es una situación extraordinaria. Y por eso es que, como te recomendé como punto número 1, es importante que no pierdas contacto con la institución con la cual tú tengas tu crédito, ya sea un crédito automotriz, un crédito inmobiliario, un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito, cualquier tipo de responsabilidad crediticia que tú tengas. Si tienes retrasos, ahorita es importante que tú te pongas en contacto con tu institución crediticia, la institución que te
extendió ese crédito, que busques negociar, pero sobre todo que lo hagas, como ya les recomendé, bajo términos realistas y sin decir mentiras. Eso es muy importante y siempre bien asesorado. Como ya lo mencioné, pues si no tienes ingresos y no hay posibilidades de que los tengas en corto plazo, a lo mejor sería más productivo para ti buscar publicar tu propiedad a forma de traspaso, como traspaso, y tratar de recuperar aunque sea un poco de lo que tú ya le invertiste en pagos y en el enganche. Yo te puedo casi asegurar que difícilmente vas a recuperarlo todo, aunque sea así como traspaso, pero por lo menos puedes buscar generar lo suficiente para tener los recursos de buscar una casa o un departamento en renta y poder tener los recursos de pagar depósitos, de pagar mudanzas, conexión de servicios y a lo mejor hasta tener una pequeña reserva de efectivo para cubrir tus gastos corrientes de casa. Medidas drásticas, sí, yo lo sé. Nadie se quisiera deshacer de su vivienda, de su patrimonio, pero desafortunadamente en este tipo de escenarios, en este tipo de situaciones, muchas veces no hay opción. Te puedo comentar, por ejemplo, como dato adicional, que Infonavit tarda mucho más que la banca comercial en tratar de embargar y desalojarte de la propiedad. Sin embargo, no hay que confiarse. Es mejor estar preparado, buscar llegar a un buen arreglo, como se los dije, y evitar pasar por una situación que fuera a ser traumática, penosa y hasta humillante para ti y para tu familia. Yo me pongo a disposición de cualquiera que esté pasando por algún tipo de situación como esta. Soy asesor financiero desde hace muchos años. Mi formación profesional la hice en los Estados Unidos. Me tocó vivir la recesión de 2008-2009 estando en Estados Unidos todavía. Sé exactamente de qué se trata y cómo se van a poner las cosas. Entonces, con mucho gusto y sin ningún compromiso, de manera gratuita, me pongo a sus órdenes, a su disposición para darles el mejor consejo y la mejor orientación y dirigirlos también hacia las fuentes correctas para que puedan recibir la ayuda necesaria. Bueno, pues con esta me despido. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en las Rápidas del Profe. No olviden darle suscríbete a la campanita, darle me gusta al video. Les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado el día de hoy. Quédense en casa, todavía seguimos con el distanciamiento social. Tomen sus precauciones, cuiden su salud, cuiden su familia, que eso es lo principal. Lo demás va y viene. Que Dios los bendiga. Gracias por haberme acompañado el día de hoy y hasta la próxima.